Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré una entrega más de nuestra Ruleta del Terror. En esta ocasión, con una historia ocurrida en el metro de la Ciudad de México, la cual nos transportará a la época de la reciente emergencia sanitaria, la cual parece ser que fue aprovechada por los seres de la oscuridad. Antes de comenzar con el relato de esta noche, les pido por favor que me apoyen suscribiéndose a nuestro canal de YouTube y activando la campanita para que les notifique cuando subamos nuestros próximos videos, así como dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram, y si es posible para ustedes, aportar al canal a través del botón de supergracias o convirtiéndose en Maestros de la Oscuridad en la sección de comunidad del canal. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando, así que apaguen las luces o cierren los ojos. Pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este relato que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. La bruja y el zombi. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Felipe y esta noche te escribo para contarte algo que tuve oportunidad de presenciar y que por más que le doy vueltas, nada más no puedo entender, porque quizás sí tenga una explicación lógica, pero la verdad es que me gustaría pensar que no es real, porque si este nivel de maldad existe, entonces nadie de nosotros podría vivir tranquilo por el resto de sus vidas. Todo sucedió durante el peor momento de la emergencia sanitaria pasada, cuando tuve que viajar desde Querétaro a la Ciudad de México para intentar comprar un poco de mercancía para vender en un pueblito cercano a la capital queretana, con la intención de obtener el dinero suficiente para sacar adelante a mi familia y sobrepasar aquel momento que fue complicado para todos nosotros. Esa vez no tuve mucha fortuna en mi visita a la Ciudad de México, porque después de visitar los puestos mayoristas del centro, La Merced y Tepito, prácticamente no pude comprar nada bueno, porque casi todos los puestos estaban cerrados y los pocos que vendían sus productos a escondidas lo hacían con costos muy altos, dejándome prácticamente sin ganancia. Por este motivo, para evitar gastar más en mi viaje, solo me compré unas papas y un refresco y me fui caminando hasta la estación del metro más cercana, considerando que muchas estaciones estaban cerradas durante aquel periodo de tiempo, por lo que caminé bastante hasta llegar a una estación abierta para después dirigirme a la estación Pantitlán de la línea amarilla, donde llegué cerca de las 9 de la noche, bastante cansado y desgastado por la pesada caminata. El metro, como era costumbre durante la pandemia, iba bastante vacío, y más a esas horas, cuando casi toda la gente ya estaba en su casa, siguiendo las recomendaciones de salud. Cuando el metro llegó, me subí en uno de los últimos vagones, buscando el que viniera más solo para estar un rato conmigo mismo, porque me sentía triste, decepcionado y enojado por toda la situación que estaba viviendo. Y para mi fortuna, así lo hice, porque cuando el metro cerró sus puertas y avanzó, prácticamente iba yo solo en el vagón. Durante las primeras estaciones, bajaron y subieron algunas personas, pero cuando llegamos a la estación Aragón, desde antes de que se abrieran las puertas, me llamó mucho la atención una anciana, la cual iba vestida de forma muy extraña, con un vestido negro y desgastado, como de campo, y a un lado de ella venía un hombre, al cual traía amarrado con una cadena, sujetada en la mano derecha del tipo. Desde que la vimos, los otros pasajeros y yo nos quedamos viendo a la extraña mujer, y cuando se abrieron las puertas, las dos familias y los dos hombres que viajaban en el mismo vagón que yo se levantaron y se salieron rápidamente, como huyendo ante lo que acababan de ver. Yo no sabía por qué se habían salido, supuse que simplemente por miedo o prejuicio, porque lo primero que pensé es que aquel hombre tenía un tipo de enfermedad mental y que por ello la anciana debía traerlo amarrado, porque algo que noté en cuanto se subieron al vagón fue que el hombre no parecía estar en sus 5 sentidos, porque a primera vista se notaba que no podía sostener su cabeza por sí mismo, además de que sus ojos no parecían estar bien,
porque los traía totalmente en blanco, como si estuvieran llenos de cataratas, y finalmente pensé que quizás sí estaba enfermo por la forma en que caminaba, porque lo hacía arrastrando sus pies sin poder levantarlos, como si no pudiera tener control total de su cuerpo. Después de entrar, la mujer se sentó en un asiento y el hombre se quedó parado a un lado de ella. Hasta ese momento no entendía nada de lo que estaba pasando, e intentando evitar hacer juicios de aquella anciana, preferí ignorarla, dirigiendo mi mirada hacia el exterior, pero mientras veía los autos circular por la avenida, escuché que el hombre se quejaba. Lo hacía exactamente igual que los zombies en las películas o series de televisión, ya saben, con esos sonidos guturales que son imposibles de confundir. Cuando escuché aquello, me dio algo de miedo, pero no un miedo sobrenatural, sino miedo por la condición de aquel hombre, el cual pensaba que sufría por una enfermedad, y también sentí pena por la anciana, quien suponía que era su madre y que debía llevar una vida muy difícil, cuidando y atendiendo a su hijo enfermo, porque después de quejarse, el hombre se empezó a mover violentamente, intentando zafarse de la cadena y alejarse de la mujer. Pero justo en ese momento vi cómo la anciana lo jaló de la cadena para acercar la cara del hombre hacia ella y después extender su otra mano, donde alcancé a ver un tipo de polvo verde, el cual sopló, arrojándolo directamente al rostro del hombre que llevaba encadenado. El hombre hizo más sonidos guturales, los cuales eran claramente de sufrimiento, porque movía su cara de un lado a otro, sacudiéndola fuertemente, como intentando hacer que los polvos no le hicieran daño, pero con el paso de los minutos, el hombre se fue calmando poco a poco, reduciendo la intensidad de sus movimientos, hasta quedar con la cara hacia abajo y con los brazos colgando, como si se hubiera quedado dormido de pie. Cuando vi esa escena, no sabía qué pensar, y al revisar la guía de estaciones, me percaté que faltaban 2 estaciones para llegar a mi destino, en la estación Autobuses del Norte, y al darme cuenta de eso, y de que el metro no se detendría hasta llegar a esa estación por las estaciones que permanecían cerradas, me comenzó a entrar mucha incomodidad, porque justo en ese momento noté que había un olor extraño que provenía de aquella pareja, y en el caso del hombre pude notar que sus brazos estaban llenos de llagas, como si se tratara de un muerto viviente o algo por el estilo. Al notar todo eso, que quizá pasé por alto en un inicio por mi estado de ánimo, me dio mucho miedo, porque muchas cosas comenzaron a pasar por mi mente, y por mi situación de estar prácticamente encerrado en aquel lugar, lo único que se me ocurrió hacer fue levantarme discretamente, fingiendo toser para alejarme lo más posible de ellos, y dirigirme a un asiento que estuviera pegado a una ventanilla, y así poder evitar lo más posible aquel hedor que ya había invadido todo el vagón. Cuando miré hacia el exterior, noté que ya me faltaba una estación para llegar a mi destino, por lo que pensé que solamente debía aguantar unos minutos más para salirme de aquel lugar y olvidar todo lo que había pasado, pero justo en ese momento vi que la mujer nuevamente jaló la cadena del hombre, y éste, sin poner resistencia alguna, bajó su cabeza a la altura del rostro de la anciana, quien se acercó a su oído y le susurró algo. Por la soledad del vagón, alcancé a escuchar algo de lo que le dijo, y evidentemente no era español, era como latín, y después de escuchar aquellas palabras, lentamente el hombre se puso en 4 pies, y sin titubear, abrió su boca, extendiendo su lengua lo más que pudo, para comenzar a lamer los sucios zapatos de la anciana, como si fuera un animal. Seguido de eso, la anciana comenzó a reírse fuertemente, burlándose del hombre, o quizá burlándose de mí, porque al ver eso me levanté de inmediato y me puse frente a una de las puertas del metro, esperando a que se abrieran para salirme corriendo de aquel lugar. Y para mi fortuna, así fue, porque todo eso ocurrió
cuando estábamos por llegar a la Central del Norte. Pero justo cuando el metro se detuvo y segundos antes de que se abrieran las puertas, la anciana giró su cuello para voltearme a ver, mientras seguía riéndose con aquellas violentas carcajadas, las cuales sentía que se metían directamente en mi cabeza y en mis pensamientos, porque al escucharla me daba mucho miedo, pero también me dio terror cuando vi durante esos segundos a esa horrible anciana, porque tenía un rostro lleno de maldad. No tengo otra manera de describirlo, simplemente como un rostro lleno de maldad. Cuando se abrieron las puertas, me salí corriendo del vagón, bajando las escaleras lo más rápido posible para salirme de esa estación y llegar a un lugar donde pudiera haber más gente, porque pese a la pandemia, la central de autobuses estaba más concurrida que el metro, que es donde vi a aquella horrible bruja y a su zombi, porque tiempo después de aquella vivencia me puse a investigar y descubrí que hay ciertas brujas que son capaces de hacer zombis, por decirlo de alguna manera, ya que lo que suelen hacer es destruir las neuronas de su víctima hasta dejarlo sin voluntad, de modo que usan a sus víctimas para distintas actividades a las que un hombre o mujer con conciencia propia jamás estaría dispuesto a hacer. Esa noche, cuando viajaba en el camión de regreso a Querétaro, pensaba mucho en lo que me había pasado y después de darle vueltas, quise tomarlo de la mejor manera posible, pensando que la situación podía ser difícil, como aquella que yo estaba viviendo, pero mientras tuviera salud, voluntad y el amor de mi familia, podía enfrentar cualquier cosa, y eso me hacía una persona afortunada, porque en esta vida también hay muchas personas enfrentando la verdadera maldad de este mundo. Gracias por escuchar el relato de esta noche, lectores de la oscuridad. Cuéntenme, ¿qué les pareció la historia? A mí me dejó pensando en las posibilidades que tienen este tipo de seres, como las brujas de alto rango, y también me puso a pensar en la reciente emergencia sanitaria, porque ese periodo creo que también dio paso al escenario perfecto para que ocurrieran varias cosas del tipo paranormal. Si quieren apoyar este proyecto para que continuemos trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más y sobre todo suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios si ustedes saben de algún hecho paranormal ocurrido en el metro, y si están en Facebook, compártanos por favor un emoji o un GIF de una rana. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirme, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, o a través de mi cuenta personal de Twitter, donde pueden encontrarme como WarioDan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.